Buenas tardes. Ahora en esta nueva entrevista del segundo día estamos con Fermín del proyecto Suma Más y vamos a continuar, por desgracia, hablando de un tema que nos preocupa mucho socialmente hoy en día. Eh, Justo antes hemos hablado con Iñaki, bombero del Cuerpo de Bomberos de Madrid, y nos ha contado esa visión desde el ámbito, pues, de la primera intervención, y con Fermín vamos a hablar, pues, principalmente de su proyecto, aunque también un poquito desde la rama de policía, porque justo también él es policía y nos puede dar también esa visión. Pero sí que queríamos adentrarnos un poquito en vuestro proyecto, en darle difusión, qué es lo que estáis persiguiendo, y sobre todo porque vincula esto tan bonito que nos gusta, que es el deporte, la bici, y cómo habéis engranado estos dos temas tan importantes, ¿no? Así que nada, Ujú. cuando quieras cuéntanos, empieza a contarnos el Bueno, proyecto. buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de difundir el proyecto y sobre todo por dar un poco de voz a esta situación, ¿no? Bueno, como bien sabes, el proyecto o el reto que hemos desarrollado este año, porque cada año desarrollamos uno distinto, para visibilizar algo este año desarrollamos los 4.000 silencios, que lo que queremos poner es darle voz a esas más de 4.000 personas que cada año se suicidan en nuestro país. Hoy, como te decía antes, estaba peleando la estadística del INE, a ver qué sorpresas desagradables nos llevamos, a ver en qué cifras estamos, porque es probable que nos vayamos a los 4.200 o más, lo cual es una auténtica barbaridad. Bueno, para nosotros era importante eso, dar voz, porque además esas cifras son muy llamativas, los porcentajes de aumento de chavales de 10 a 14 años y de personas mayores. De los 65 en adelante, la soledad de las personas mayores está llevando a esta situación tan sumamente desagradable. De hecho, nuestro trabajo, pues, es nuestro principal objetivo cuando nos llaman para algún tipo de situación de posible suicidio. Normalmente suelen ser mayores, por desgracia. Pero bueno, la idea era poner la voz en esas cifras que creo que son espeluznantes y avergonzantes para un país, bueno, pues yo creo que privilegiado de la situación geográfica que tiene, económica y demás. Tener más de 4.000 personas fallecidas cada año es una auténtica barbaridad. Y la idea de vincularlo al ciclismo es porque también nos planteamos que cuando tienes una situación de salud mental complicada, que te puede llevar hasta el suicidio, entre comillas, y salvando las distancias, se asemeja mucho a esas soledades de fondo que hablamos los deportistas de ultrafondo, que hacemos muchísimos kilómetros, que entrenan muchas horas solo y estás, pues, dándole muchas vueltas a la cabeza, pensamientos recurrentes constantes, ¿no? Y una salud mental insana se parece mucho a esos pensamientos recurrentes de abandono, de bajarte de la bicicleta y demás que sufrimos los ciclistas o los corredores de fondo o los ultrafondistas en cualquier materia. La idea nuestra era hacer 1.000 kilómetros, que es lo que hemos hecho, 1.000 kilómetros en 4 días, que son 250 kilómetros diarios, recorriendo 4 provincias de Andalucía y, bueno, pues dando visibilidad. Durante esos 4 días hemos ido grabando un documental, hemos llevado una productora de vídeo que va a grabar un documental y luego se incorporarán a ese documental profesionales de la materia de salud mental o de distintos índoles, pues de deportistas profesionales de élite hasta psicólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, algún amigo mío que es cura, que es curioso porque de una perspectiva bien peculiar, además de un cura atípico, no solo porque es atípico en general, sino porque es un tipo que atesora 17 Ironman. Entonces, bueno, es un cura con experiencia también en la soledad de fondo y, bueno, creíamos que era importante tener eso. Y a partir de ahí, pues que ese documental quede como herramienta para distintos ámbitos. Grabar a dos ciclistas haciendo 1.000 kilómetros en bicicleta, pues sí, implica imágenes de dureza, de sacrificio y demás, pero bueno, hay que ser honesto. No tenía ningún sentido así porque sí. Y decidimos darle ese toque y, bueno, lo vamos a ir incorporando poco a poco, aunque ahora es complicado también por la situación política y demás que estamos viviendo. Pero bueno, lo sacaremos adelante y esperemos que sea un éxito como herramienta. Seguro que sí. Además que Fermín, me parece súper interesante y súper importante el reto que habéis llevado a cabo, porque dar esa visibilidad a una realidad que durante mucho tiempo se ha pasado muy escondida, muy Mm. tapada, quizá por miedo, ¿no? Como, pues, antes se decía, ¿no? Que al final hablar de algo puede llevar a fomentar que se produzcan más casos, y hoy en día parece que realmente no es esa la verdad, ¿no? Que al revés, necesitamos tener un diálogo más abierto, una comprensión más profunda de cuál es esta problemática. Eh, Correcto.
y no hablar por hablar, o sea, que quizá eso sí que podría ser banalizarlo o no hablarlo en profundidad, sí que podría ser contraproducente, pero desde luego retos como el vuestro, que da, que pone el foco, ¿no? Ya no solo en el número, sino muchas veces en las edades, en cómo se producen esas pérdidas y que al final pues es una pérdida realmente para toda la sociedad y como decías, un poco un fracaso nuestro, ¿no? Como conjunto. ¿Qué está pasando? Tú desde tu perspectiva, tanto de todo lo que habréis ido incorporando con el reto, como desde tu perspectiva profesional, ¿tú qué crees que es lo que está sucediendo últimamente? Bueno, cuando hablamos del tema de suicidio o salud mental, porque nosotros en principio quisimos englobar todo lo que era la salud mental, porque creemos que es una necesidad, ¿no? De hecho, escuchaba también en la noticia que somos uno de los países de Europa con menos ratio de psicólogos clínicos por 100.000 habitantes. Estamos hablando de 6 por cada 100.000 habitantes, cuando la mayoría de los países están hablando de 18, se nos triplica. La psicología clínica es el primer cortafuego, la primera trinchera cuando alguien tiene un problema de salud mental. Bueno, a partir de ahí, evidentemente, de la pandemia hemos sufrido una situación muy peculiar. Las personas nos hemos visto obligadas a aislarnos, bueno, que sea de nuestra propia familia y demás, pero aislarnos al fin y al cabo. Los que tenemos familia, pues tenemos una escapatoria de diálogo y demás, pero hay gente que no tiene familia, que vive en esa soledad y demás. Y luego hemos caído en la trampa de las redes sociales. Mm, Los chicos, sobre todo, en el tema de adolescentes y demás, va íntimamente relacionado el suicidio juvenil, lo estamos viendo a diario, por desgracia, con el tema del acoso. Y el acoso, por desgracia, tiene un sistema multiplicador brutal en las redes sociales. Antiguamente, cuando éramos más pequeños, yo que cumplo los 50 ahora en junio, tenías un problema, lo solventabas en el patio, en la puerta del colegio, lo hablabas con tus padres, hablabas con el tutor y demás. Hoy acaba el colegio, acaba el instituto y el desastre viene después, porque las redes sociales multiplican, machacan, persiguen y demás. Esa es una vía cuando hablamos de la gente joven. El grupo mayor de personas que se suicidan en España es alrededor de los 45 años. Los 45 años, evidentemente, ya no podemos tener esa justificación, pero tenemos la justificación de que la pospandemia, las crisis económicas y sociales han sido terribles. ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo? ¿Cuánta gente ha perdido su sistema económico? ¿Cuánta gente ha perdido su familia? Porque se ha visto en esa situación que al final conlleva arrastrar otro tipo de situaciones. Entonces, unir todos los factores es mm, muy complicado. Cuando se dice habitualmente multifactorial, en este caso es el caso por excelencia, ¿no? Tú no puedes tener un problema de salud mental y una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, vayas a un centro de salud, vayas a un hospital y te den una consulta para dentro de 18 meses. ujú, Ese, esa persona que va ahí y demás, es muy probable que si nosotros hemos hecho el cartel con 4.000 silencio, el año que viene él sea el 4.001 o ella sea el 4.002. Ese es el gran problema también, ¿no? Hombre, creemos que ya cada vez se habla más, ¿no? Ahora con el sistema nuevo psicológico del papageno, ¿no? Este de que, al contrario de lo que se creía, que hablar más inducía que se produjera, y lo que se está intentando es que se hable más para que se naturalice esta situación, creemos que se modifique, mm, creemos que va a llegar a la modificación. Pero claro, es que esto es tan sumamente terrible que son 4.000 o más de 4.000 los que lo intentan, pero es que por cada uno que lo consigue hay 20 que lo intentan. ujú, Estamos hablando de más de 80.000 o 90.000 españolitos que cada año intentan quitarse la vida. Nos tenemos que hacer la idea de que una ciudad de mediano tamaño cercana a nosotros desaparecería si ujú, todos lo consiguieran, ¿no? Si luego añadimos también que se calcula estadísticamente que por cada víctima de suicidio hay 4 personas que se ven afectadas por ese suicidio, familiares, amigos y demás, 4 incluso más, estamos hablando que la afectación de esa situación es brutal. O sea, ujú. es Es una cosa, al final. Mm, estamos hablando de cifras de 100.000 personas afectadas en alguna de una u otra manera, o directamente porque se suicida, o directamente porque son familia, o directamente porque lo han intentado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay muy poco seguimiento de la salud mental, hay muy poco apoyo no solo la prevención, porque la prevención a veces se nos escapa, pero en la postvención, porque mm, luego tenemos que hablar también qué pasa con los supervivientes, qué mm, pasa con las familias que pierden un hijo, qué pasa con los hijos que pierden un padre, ¿no? ujú. Bueno, la idea nuestra es mover un poco el avispero y a partir de ahí ver cómo responde. A nosotros nos alegra primero la aceptación que hemos tenido, en nuestro caso, por parte de la Delegación de Salud de Granada y en nuestro caso también Caja Rural, que creyó directamente en nuestro proyecto y ha sido el que ha financiado el documental, que era la parte más Mm, complicada, ¿no? Pero lo que más nos está llenando es que recibimos un montón de mensajes privados
Mm. tanto en Instagram como en Facebook, como en nuestros teléfonos móviles, aquellos que los tienen, y te cuentan que ellos lo han vivido, que nos dan las gracias de poner este altavoz, porque aquí no vamos a poner foco, vamos a poner un altavoz para darle voz a esos Mm. silencios, y te cuenta la gente, bueno, pues que mi familia, pues mi abuelo se suicidó y para mí fue un trauma brutal porque no entendí qué pasaba, porque era un crío, o algunos te dicen, oye, es que mi hijo pues ha sufrido acoso y ha estado con las autolesiones, y bueno, que habléis de este tema para nosotros es muy importante. Entonces, bueno, ahí se ha unido un poco todo y eso es lo que ha movido esta situación. Pero desde el inicio de la pregunta, multifactorial brutal. Claro, sobre todo porque yo creo que uno de los efectos que se genera cuando empiezas, la sociedad empieza a hablar de una forma más natural, más abierta, más sincera también y con más cuidado, es que primero, la gente que pueda estar pasando por ello, que haya pasado, no se siente tan sola porque encuentra un foro, un espacio en el que poder hablar más abiertamente. Y luego también yo creo que las personas que lo puedan estar pensando, que puedan estar en ese momento, también pueden encontrar vías de ayuda porque efectivamente, como tú comentabas, no es tan fácil recibir una ayuda inmediata por profesionales de la sanidad. Ya nos gustaría, estoy segura, Claro, a todos los psicólogos, psiquiatras de España decir, no, no, yo podría atender mañana mismo a una paciente si me llegara. No siempre es así, ¿no? Pero hay muchos teléfonos, hay grupos de ayuda, hay muchos movimientos que se están generando en torno a esto, que a lo mejor no son las vías oficiales o las vías públicas, pero que ya se están generando y que está bien, como tú decías, servir de altavoz y que haya todo este espacio de compartir estas herramientas. mm. Sí, cada vez, si nosotros cuando empiezas a analizar un poco la perspectiva desde fuera, no de ser la persona que tiene los pensamientos autolíticos, sino desde fuera, como nosotros, de preocuparte de la situación, pues ves que hay muchas herramientas, ¿no? Que es verdad que hay muchas asociaciones, que hay teléfonos de la esperanza, que hay teléfonos de ayuda, que está el 024, es verdad que hay más, pero cuando estás en esa situación, a veces el embudo se da la vuelta y tú solo ves la parte estrecha del embudo, solo ves la estrecha, no ves la amplia, ¿no? También es verdad que la amplia, pues bueno, a veces decepciona un poco, porque Ya. nosotros hemos hecho contacto o hemos intentado contacto con muchas asociaciones, tanto de supervivientes y demás, como de prevención, y bueno, la respuesta es curiosa cuanto menos, Ujú. curiosa cuanto menos. A veces parece que estamos hablando de protagonismos individuales y no estamos hablando del problema global, ¿no? Nosotros no necesitamos ningún protagonismo. Su mamá es un club deportivo que hace eventos. Este año he hecho este evento porque es importante, pero hemos hecho trabajo con una asociación contra el cáncer, trabajamos con fundaciones de leucemia infantil, trabajamos con Cáritas, trabajamos con un montón de cosas, con pequeñas cosas, porque nosotros somos lo que somos. Somos un par de deportistas que nos movemos y demás. Pero claro, cuando empiezas a hablar con fundaciones o asociaciones que tienen mucha capacidad y ves que no te atienden, que no te responden, que no, pues bueno, eso sí te preocupa mucho. Ujú. También es verdad lo que te decía antes, luego encuentras a gente en delegaciones de salud pública y te sorprende la actitud, ¿no? La predisposición y lo que mueven. Y ellos son muchas veces los que tienen la palanca para que los medios de comunicación te hagan caso y te dejen expresarte un poquito, 5 minutos, 10 minutos, unas líneas en un periódico local, ya está. Pues con eso, nosotros hemos estado en las 4 provincias que hemos hecho Granada, Córdoba, Jaén y Almería, ha sido circular y hemos pasado por las 4. En cada una de ellas, en las delegaciones no han esperado los medios de comunicación y hemos salido en cada uno de los medios locales y en televisiones regionales. Para nosotros ya es un triunfo, ya es un triunfo, porque a partir de ahí ya van surgiendo pues, otras iniciativas, otra gente vosotros mismos, que no habéis dado mucha difusión, os habéis fijado en nuestro proyecto y como vosotros, pues otra gente que va haciendo labores, pues como digo yo, colaterales en la materia psicológica y demás, vinculadas al deporte como también lo hacéis vosotros y se va moviendo más. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, yo siempre digo, si me escuchas alguna entrevista que he colgado, somos una piedra así pequeña en un estanque así, ¿vale? Entonces, hemos tirado una piedra y la ola se va moviendo hasta donde llegue. Habrá gente que le pille muy cerquita la ola, le mueva la barca y funcione, y otros pues llegarán a la orilla muy suave y quizás no sirva de nada. Pero bueno, Siempre creo sirve, que siempre suma, como dice sí, sí. nuestro eslogan. Y bueno, desde luego, si no lo estuvierais generando, si no estuvierais generando ese movimiento, seguro que nos sumaría. O sea que está claro No, que en sí mismo, además, muchas veces uno no sabe cuándo empieza algo
qué efectos colaterales Sí, positivos puede llegar a generar, ¿no? Y a lo mejor incentivar en otras personas nuevos proyectos o retos que sigan dando la visibilidad una vez que a lo mejor vosotros hayáis terminado el vuestro y se siga esa continuación. Hablando un claro. poco también de deporte, que ya sabéis que para nosotros en la asociación es más allá de algo básico para tener una salud integral, es un factor protector de la salud mental. Em, Quizá en esa fase de prevención que comentabas antes, porque sí que es verdad que a lo mejor ahora necesitamos un gran esfuerzo en la intervención cuando sucede, después de suceder el acompañamiento a familiares, conocidos, etcétera, pero no podemos olvidarnos de esa prevención y más aún esa promoción de salud integral, ¿no? Ujú. Y de bienestar integral. ¿Qué papel crees tú que cuenta el deporte, no tanto en la promoción, pero sí en la prevención? ¿Conoces algún caso de decir, bueno, pues esta persona pasó por una tentativa, pero ha conseguido eh, cambiar la inercia? Claro, eso es fundamental. Me conocer casos particulares como tal, no los conocemos, porque bueno, hay gente que te digo que este tema lo lleva muy en la intimidad y demás, pero sí que estamos vinculados con deportistas de élite para este mismo proyecto, para hacerlo más visible, porque cuando ves nuestra cara, pues es una cara, bueno, de un desconocido, de una persona anónima que ha hecho una locura, ¿no? Deportiva, pero cuando hablas con muchos deportistas de élite y les permiten hablar, y te digo les permiten hablar porque algunos de ellos no les permiten por políticas de club y políticas sociales y demás, pues bueno, te plantean que evidentemente a ellos les ha sacado de la situación el deporte. Hace poquito hemos escuchado a un mega deportista que a todos admiramos, un tenista, no voy a decir su nombre, pero acaba de decir se ha parado, se va a parar un año, se va a parar lo que queda de año para descansar y entrenar su mente, ¿no? Mm. Entonces estamos hablando de que gente que está en la cúspide social, económica, deportiva, de éxito, de respeto y demás, tienen esa crisis y salen del deporte. Pero es verdad que sí que hemos hablado también con profesores de educación física, y con entrenadores personales de distintas materias y demás, y te comentan pues, que han sacado a críos que han tenido problemas, porque son chavales que tienen un TDA, tienen un TDAH, tienen situaciones, un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, que les ha podido llevar a estar en esas situaciones de acoso, en esas situaciones del límite de la cornisa, y el hecho de centrarse en el deporte los ha sacado de una realidad que ellos creían que era la única realidad y los ha colocado en otra realidad, de esfuerzo, de capacitación, de autoestima, de valores. Entonces, claro, es básico la realización del deporte, sobre todo cuando detectamos estas situaciones, es básico porque tanto los deportes individuales con el trabajo y la fortaleza que adquieres en esa soledad de los deportes de fondo que hablábamos, o en el colectivo, cuando trabajas en colectividad y te ves acompañado por tu entrenador, tus compañeros y demás, es básico que se practique el deporte como forma de prevención. Ujú. Sí, esa red de apoyo de la que hablaremos el viernes con las compañeras que van a hablar de la emoción del amor, como entendida como el espacio de seguridad en el que me siento valorado, amado y también en el que quiero y valoro a otras personas y sobre todo me siento seguro para lo que decías antes, ¿no? Poder tener esas conversaciones sobre lo que te está pasando, esa intimidad y ese apoyo con personas que saben tirar para adelante. Qué importante es, ¿no? Contar con ese núcleo, con esa red, en general en la vida, pero en este tema que estamos hablando en concreto. Claro, ten en cuenta que en muchas ocasiones cuando te encuentras mal y sobre todo en la edad de adolescente, tu primera línea de desahogo son tus amigos, no son tus padres, porque muchas veces cuando bueno, todos los que hemos sido adolescentes, nuestros padres eran durante un tiempo no nuestros enemigos, pero eran los que no nos entendían, eran los que nos limitaban, eso es así. Si consigues una red razonable, vinculada a un deporte y demás, es el ideal porque te vas a ver con la libertad o con la tranquilidad de poder hablar de tu situación y a partir de ahí, pues bueno, pues ir saliendo un poco, que es de lo que se trata. Y seguramente tener mayor capacidad o mayor autoestima para poder contárselo pues, a tus padres, a tus profesores, para ir rompiendo un poco esos techos de cristal que tú tienes en tus pensamientos cuando estamos en la adolescencia. Cuando hablamos de personas mayores es otra situación, porque ahí ya tenemos que buscar otro tipo de redes que también existen y demás, pero además no las podemos buscar en el deporte. Pero para los que amamos el deporte, sabemos que es una herramienta básica. Ujú. Estupendo. Pues Fermín, no sé si quieres añadir algo más. Se me han pasado los 20 minutos como si hubieran sido dos, de verdad. Eh, Bueno.
La verdad Eso que está bien. muy, muy interesante, deseando ver el corto, este documental que, uy, corto no, perdona, el Sí, documental va, tranquila. que habéis estado grabando y que bueno, que tardará un poquito más entonces por las vicisitudes Sí, de la política bueno, que se van sucediendo, pero bueno, que al final lo importante es que va a salir, que ya está, sí, saldrá. que vais también sumando gente que empuja al reto y al proyecto y eso siempre es muy bueno. Y agradecerte de verdad que hayas estado con nosotros. Es súper importante la labor que le hacéis tanto desde su mamás como personalmente desde el cuerpo de policía en este caso y todos los agentes, ¿no? Que estáis en esa primera intervención, que os encontráis con estas situaciones y que bueno, que también me imagino que os tocarán bastante, tenéis que estar preparados no solo para ayudar a otras personas, sino también en el post-intervención, pues cómo Sí. os lo lleváis, cómo lo trabajáis también con los compañeros del cuerpo, ¿no? Y porque si no, bueno, pues también los cuidadores Ah, necesitan sus cuidados. sí, apenas por mucho que quiera y por mucho que trabaje, nadie está preparado para ese tipo de situaciones, nadie está preparado, ¿no? Te voy a contar algún ejemplo más, pero no quiero alargar mucho, mucho más. Pero cuando te pasan ciertas situaciones como las últimas que han tenido algunos de mis compañeros y luego conoces un poco la historia de cómo se ha llegado a esa situación con chavales de 20 y 21 años, en este caso mis compañeros pudieron actuar bien y tuvieron la suerte de poder sacarlo adelante, pero cuando conoces cómo ha llegado ese chico a la cornisa, como yo le suelo decir, pues bueno, es terrible. Entonces cuando te lo llevas a tu casa, también somos padres, también hemos sufrido situaciones complicadas, yo en mi caso la hemos sufrido también complicadas, que eso fue también uno de los alicientes de arrancar con esta situación. Y bueno, tienes que trabajarlo un poco también tú mentalmente, que no es fácil, no es fácil ir filtrando y ir depurando todas las emociones que conlleva. Y hasta solo añadirte que bueno, el documental en principio se va a presentar el día 8 de septiembre, en la semana de prevención del suicidio, que sabéis que es el 10 de septiembre, es el Día Internacional contra el Suicidio. Nuestra idea es presentarlo el día 8 y bueno, esperemos que sea un éxito y sea una gran herramienta y Seguro que sí. que os la podamos pasar y que vosotros la difundáis y a partir de ahí, pues que todo el mundo que quiera, pues bueno, como has visto que no tengo dificultad para hablar mucho, Nada, ha sido un placer, vamos, muchísimo. Ha sido a gusto. pues, pues cuando quieras que hagamos alguna otra más, pues Perfecto. dispuesto sin ningún tipo. Sí, Para el documental, bueno, para el documental estarás muy liado, pero para el post sí, estreno y todo, ya haremos algo también para, bueno, para que también nos cuentes un poquito la experiencia de cómo se prepara el vale. documental, todas las experiencias un poco vividas, los recuerdos, que eso también, pues creo que es debe de ser una experiencia muy enriquecedora personalmente, muy, muy Lo es, bonita. lo es. Pero como tenemos pendiente organizar algún tipo de evento sobre ruedas, pues ya lo hablaremos sobre la bicicleta, eso sí, yo bajando muy despacito, ¿eh? Que a mí me da miedo. Bueno, pues tú tiras de mí subiendo y yo ya bajando Pues, te acompaño. Te pero mando una abrazada. vale, en eso quedamos, ¿vale? Ya te Bueno, he dicho. muchas gracias. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Mucha Gracias. suerte. Chao. Adiós.